Esta noche, en el sur de la frontera, patrulla fronteriza incrementa rescates de migrantes en el sector El Paso, Texas. Más nicaragüenses tramitan pasaporte en busca de emigrar. El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la política migratoria. Cambio climático y migración. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en este domingo. Los saluda Roxana Webb y vamos con inmigración, lo más importante y sus diferentes aristas. Y precisamente comenzamos hablando del impacto de la migración, de esta movilización humana en la economía de los países. Las remesas familiares son uno de los músculos más importantes de la actividad económica de El Salvador, que llegan a un 24% de los hogares salvadoreños. Solo en el 2023 las remesas representaron un 23.7% del Producto Interno Bruto del país e incluso superaron en un 20% las exportaciones. Migración y hablar de los impactos económicos que la migración tiene en los países de origen de la migración, sin duda hay que empezar con las remesas familiares. Es la actividad económica en nuestros países más distributiva que pueda existir. Las transferencias de cientos de dólares son enviadas por los salvadoreños que viven y trabajan en el extranjero. La gran mayoría de estos en los Estados Unidos tienen un destino principalmente a los grupos más pobres de la sociedad, como lo indica César Ríos, director ejecutivo de Asociación Agenda Migrante de El Salvador. Llega a manos de las familias más pobres de estos países, aquellas familias que nunca habían tenido un ingreso permanente en su hogar. Los expertos que manejan los temas migratorios afirman que en los últimos años se ha observado un fenómeno que es la inversión en el país por los salvadoreños en el exterior, que consiste en la creación de empresas locales. Esta tendencia no solo diversifica los ingresos familiares, sino que también impulsa el desarrollo local. Migración ordenada de aquellos que quieren venir a vivir su retiro laboral en el país. El impacto económico del retorno de estos compatriotas migrantes a sus comunidades de origen es que aumenta el circulante económico, consumen más y mejor, adquieren propiedades, invierten en negocios. El retorno de la diáspora a su país no solo representa un flujo adicional de divisas para potenciar la economía, sino que atrae consigo conocimientos y experiencias adquiridas en el extranjero que son valiosas para el mercado laboral del sector. Este es un informe de Herbert Vázquez. Este mes se cumplen 100 años de la existencia en Estados Unidos de la patrulla fronteriza. Esta es la última entrega en la que le vamos a mostrar el desarrollo que ha mantenido la institución en los últimos años. Muchas gracias, compañeros en Estudios Centrales. Buenas noches, amigos que están en sintonía de Al Sur de la Frontera. Como se pueden dar cuenta, aún estoy en tierras estadounidenses y hoy sí hemos llegado al punto culminante de nuestra serie sobre la patrulla fronteriza de acá, de los Estados Unidos. Sin duda alguna ha sido un viaje lleno de descubrimientos, emociones y reflexiones, pero hoy, en esta cuarta y última parte, nos adentramos en el corazón mismo de la historia. Desde los primeros días hasta el centenario que celebramos en esta última semana del mes de mayo, hemos explorado los momentos clave que han moldeado esta institución y su impacto en la vida de tantas personas. Acompáñenme mientras cerramos este emocionante capítulo reflexionando sobre el legado de la patrulla fronteriza y mirando hacia el futuro con esperanza y determinación. Comencemos nuestro último viaje juntos. Acompáñenme. Estas son las monturas originales que los de la patrulla fronteriza utilizaban hace 100 años en Arizona. En 1935, la patrulla fronteriza comenzó a utilizar los vehículos. Esta verdadera reliquia también, Willys, en el año 1947, la patrulla fronteriza se hizo de esta unidad. Esta es una reliquia, son vehículos utilizados por la patrulla fronteriza décadas antes de que el muro fronterizo fuera instalado, principalmente en esta zona. Estos equipos, en este caso esta unidad todoterreno, sirvió de mucho
para la patrulla fronteriza. En el 95, por ejemplo, ya tenían estas patrol. Como nos damos cuenta, empezaban algunas áreas a poner cercas. Tengo la oportunidad de estar acá y es impresionante poder hacer los mismos movimientos y tener todo el control de lo que utilizaban en esos tiempos. En estos años pues ya vemos helicópteros con más capacidad, pero esto era lo que funcionaba en el año 1960. Este helicóptero de la patrulla fronteriza, y acá está, en El Paso, Texas, el único lugar en todo Estados Unidos donde se guardan estas reliquias de la patrulla fronteriza acá en los Estados Unidos. Son las maletas que en algún momento los cárteles utilizan para que los mismos migrantes lleven las mochilas, y acá van narcóticos. Esto es en el 2007. Encontraron un túnel que servía para cualquier cosa que usted pueda imaginarse, pero principalmente también para cruzar personas. Aquí están las escaleras. Estos son elementos originales que encontraron en ese lugar, siempre en Arizona. Nos podemos dar cuenta en esta sección que está el área biométrica. Es donde los fichan. Aquí podemos ver las huellas de algunas personas, son huellas originales, las tintas que utilizaban. Nosotros realmente cuando hablamos de la patrulla fronteriza pensamos en las unidades, en los helicópteros, en las murallas, pero hay mucho elemento de agua. Obviamente por el río Grande, o en este caso el río Bravo, pero también recordemos que en el área de Florida la unidad de la patrulla fronteriza también funciona, y obviamente tienen que tener muchos elementos acuáticos y estas unidades pues que sirven para volar también. Encontré algunos instrumentos más modernos, estas motos, cuatrimotos que se usan en el desierto, pero en esta área podemos ver también todos los elementos, armamentos que usaban los agentes de la patrulla fronteriza. Las escopetas, las pistolas, los revólveres, todo está aquí exhibido, y estas son piezas originales que utilizaron durante estos 100 años del funcionamiento de la patrulla fronteriza. Aquí uno puede ver la evolución, las herramientas y las armas que utilizaban los elementos de la patrulla fronteriza acá en los Estados Unidos. Concluye nuestra serie sobre la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Desde el lugar donde se forjaron las fronteras hasta el corazón de quienes la vigilan, hemos recorrido un camino lleno de historias, desafíos y lecciones. En nombre de todos quienes compartieron sus experiencias con nosotros, y a ustedes que estuvieron pendientes de nuestras entregas, quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje. Que estas historias sigan resonando en sus corazones mientras seguimos adelante. Los espero hasta la próxima aventura, por supuesto, aquí en Al Sur de la Frontera. Dios los bendiga. Y el número de migrantes que ha rescatado la patrulla fronteriza en el sector El Paso en Texas lo que va del año fiscal representa un incremento sustancial respecto al periodo previo. Las altas temperaturas en el desierto de Nuevo México y la liberación de agua para los sistemas locales de irrigación en el oeste de Texas han complicado el cruce irregular de la frontera estadounidense por el sector del Paso. Muchos migrantes han perdido la vida en estas aguas, dado a la complejidad y lógicamente que el problema que es el sistema de irrigación y que representa cuando estos migrantes cruzan de manera ilegal la frontera. Y es que el número de personas rescatadas ha aumentado de manera sustancial en el presente año fiscal con respecto al anterior. La patrulla fronteriza durante todo el año fiscal 2023 registró 597 rescates. Mientras que durante el presente año fiscal, que empezó el 1 de octubre del 2023, se han registrado más de 620 rescates, y el arrepentimiento comienza a apoderarse de quienes intentan migrar de manera irregular a Estados Unidos. Bueno, por mí, yo lucho, pero por mi hijo, por él es que yo a veces me arrepiento de haber venido aquí. Los migrantes tienen claro cuáles son los riesgos de buscar un ingreso ilegal al país. En el desierto, te comen los coyotes, te quedas sin agua, y ahora si cruzas por el río, pues te ahogan. Pero no todo es desalentador. Los rescates han evitado que el número de fallecimientos por deshidratación o ahogamiento desciendan. Durante el año fiscal 2023, el sector del Paso registró 147 muertes. Ahora, lo que va de este año fiscal 2024, ya hemos registrado 54. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Migrantes y activistas han identificado una política adoptada recientemente por México, la de trasladar por tierra hasta su frontera sur a los deportados por Estados Unidos. Esto para uno es duro porque uno pasa trabajo desde Tapachula, todo eso, y ahorita la migra aquí nos quiere regresar hasta Tapachula. Las deportaciones por parte del gobierno estadounidense continúan y ahora con la intención de que México envíe a los migrantes hasta la frontera con Guatemala. Son retornados a Ciudad Juárez con la intención de inmediatamente ser trasladados por el Instituto Nacional de Migración al sur del país, con la intención de que sean retirados del país por la frontera sur. Los migrantes deportados en su mayoría ingresaron a Estados Unidos por puntos no autorizados. Algunos aseguran haber sido transportados a México bajo engaño. Nos dijeron que nos iban a pasar para otro albergue porque había mucha gente para ellos procesarnos en otro albergue. Entonces nos trajeron hasta acá y nos entregaron a la migra mexicana. Estos operativos se han acrecentado en las últimas semanas, deportando a personas que se han entregado a la patrulla fronteriza y que no cuentan con un proceso iniciado a través de la aplicación CBP One. Lo hemos utilizado en varias ocasiones a través de transporte, en donde llevamos a personas hasta el puente internacional y se los entregamos a las autoridades mexicanas de migración, quienes toman básicamente custodia de estos migrantes, quienes llegaron aquí ilegalmente. Ya sin esperanzas de regresar a suelo estadounidense, Yaider Zambrano tiene una última petición. Que si nos van a mandar a Tapachula, preferemos que agarren y nos deporten para nuestro país, porque de verdad que esto no es fácil para uno. La Voz de América solicitó un comentario al Instituto Nacional de Migración de México, sin recibirlo oportunamente. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y más de 200,000 migrantes de diferentes nacionalidades han ingresado a Honduras, según los reportes oficiales. En lo que va del año, más de 200,000 migrantes de diferentes nacionalidades han ingresado a Honduras de forma irregular. El 49% son hombres, el 26% mujeres y un 24% son niños y adolescentes. En Honduras va a tener un impacto para los próximos días de al menos unas 200,000 personas, que es lo que se espera. Se habla que en este flujo migratorio, en todo este proceso, más de 130,000 niños de diferentes nacionalidades han pasado o están pasando en el territorio hondureño. Y el impacto lo estamos teniendo ahorita en México, que salió precisamente recién una caravana a las 5 de la mañana de ciudadanos extranjeros, una nutrida caravana que pasa las 2,000, 3,000 personas, que van rumbo a los Estados Unidos. Por su parte, César Castillo, director del Observatorio de Migración de la UNA, lamenta que los migrantes que transitan por el país reciban poco apoyo, ya que menciona que no existen albergues y alimentación para ellos. Han cruzado Panamá, Costa Rica, Colombia, y ya cuando vienen a Honduras muchos ya vienen sin recursos, sin documentos y tienen que hacer una pausa en el país para después continuar la ruta migratoria. Pero eso significa que durante estén en el país, Honduras tiene la obligación de poder brindar apoyo, ayuda humanitaria a estas personas que tienen que ver con alimentación, albergue, acceso a salud, para que ellos puedan tener mejores condiciones en el país y transitar hacia Estados Unidos. El país ha hecho esfuerzos por apoyar a las poblaciones migrantes. De hecho, el gobierno ha declarado una amnistía migratoria en los últimos años que exime a estas personas de un cobro, de una multa por ingresar al país de manera irregular. Se ha eliminado por parte del Congreso Nacional en busca de apoyar a estas poblaciones. Del total de extranjeros, el 59% tienen entre 0 y 30 años, el 40% son mayores de 30 años. Con estas cifras elevadas en tan solo 5 meses del año, Honduras superará este 2024 con más de 500,000 de migrantes que transitarán en el territorio nacional. Les informó Berenice Amaya. Vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Gracias por seguir con Al Sur de la Frontera. Recientemente, Europa ha modificado las políticas migratorias en el continente. Veamos de qué se trata. Un refuerzo de las fronteras es parte de lo que contempla la reforma migratoria realizada en el Parlamento Europeo. Así lo dio a conocer la presidenta de esta entidad. Otro de los aspectos que se busca es crear un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad para los países que reciben grandes cantidades de migrantes cada año. La reforma establece un proceso obligatorio para el registro de migrantes y exámenes rápidos de las solicitudes de asilo. Además, se destacó que la Unión Europea estará mejor preparada para defender sus fronteras exteriores y proteger a los más vulnerables y refugiados sin faltar solidaridad obligatoria entre los 27 Estados miembros que contempla el Parlamento Europeo. Los países que enfrentan mayor demanda de presión migratoria es Italia, Grecia, España, Malta y la gran mayoría de los que llegan son familias que buscan un refugio provenientes de Medio Oriente, el norte de África. La gran mayoría de estos son los que vienen huyendo de los conflictos de violencia que viven involucrados sus países de origen. La información registra que la Unión Europea se generó un aumento de solicitudes de asilo cuyo número alcanzó los 1.4 millones de personas en el año 2023, el nivel más alto en el 2016. Con esta medida se prevé un procedimiento fronterizo que estadísticamente los que piden refugio tengan menos posibilidades que se les conceda un asilo. Serán retenidos en centros mientras se examina su caso de manera acelerada, con el objetivo de devolver rápidamente a los solicitantes de asilo rechazados. Este es un informe de Herbert Vázquez. Ahora saludamos al periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Ernesto, adelante, pendientes de tus reportes. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera en una nueva emisión. Como ya lo ponías en los minutos atrás en contexto, todo lo que ha ocurrido en la frontera sur en algunos países de la región en cuanto al fenómeno de la migración irregular, pero también es importante hablar de algunos puntos en específico, y es que la depresión y ansiedad es parte de lo que deben de cargar luego de que los migrantes salen desde sus países de origen en búsqueda del tan anhelado sueño americano y todas las dificultades a los que ellos deben de enfrentarse. Una situación que logramos platicar con un experto en el área para saber cuáles son los mecanismos, pero sobre todo también el efecto que ocasiona la migración irregular. Durante los últimos años, el aumento en la llegada de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica en la frontera de México y los Estados Unidos ha aumentado la prueba de la capacidad del sistema migratorio de ambos países. Muchas de estas personas han tenido que enfrentar día y noche panoramas muy complicados que han marcado su vida durante el recorrido, principalmente para las niñas, adolescentes y mujeres. Por ejemplo, las violaciones o que te escapen a matar o que te amenacen con la vida o un evento traumático de ese tipo, de un abuso. Para algunos expertos en el área de psiquiatría, esta situación puede traer consecuencias a corto y a largo plazo. Trastornos de ansiedad, ¿no? Ataques de pánico puede llevarse a cabo, problemas de somatizaciones o problemas corporalizados por problemas emocionales, ¿verdad? Pueden haber lo que nosotros llamamos en el camino, pueden haber lo que nosotros llamamos trastornos disociativos, o sea, la conciencia se disocia y la persona presenta una especie como si fuese lo que la gente conoce como locura, ¿no? Como estar fuera de sí, ¿no? Puede perder, entre comillas, la razón, pero realmente lo que está pasando es una disociación de la conciencia que puede ser transitorio generalmente. El abuso de poder que generan las autoridades sobre las personas migrantes es algo urgente que se debe de tratar. Tenían retenidos dentro de los Estados Unidos a los niños, a todos los niños juntos, y unas condiciones deplorables como que si es una cárcel, ¿no? Y estaban pidiendo atención de salud mental precisamente porque tenían reacciones en los niños tremendas, pues de crisis de angustia, llanto incontenible, puede haber inclusive problemas de violencia, a veces en los niños se manifiesta diferente, la depresión también y los problemas, trastornos del sueño, pueden haber conductas regresivas de si ya controlaban los esfínteres vesicales, o sea, miccionar, orinar, entonces pueden volver otra vez a eso.
A esto también se suma el impacto que puedan tener las personas que son repatriadas a sus países de origen y caer en depresiones muy graves, lo que los puede llevar incluso a una hospitalización. Y cuando no puedes lograr y vencer una meta, un objetivo, y tus capacidades, tus habilidades no son suficientes para superar eso que te has propuesto, entonces puede venir la frustración, ¿verdad? La frustración que puede manifestarse sobre todo con problemas de depresiones severas, ¿verdad? Yo tengo pacientes que no han pasado, como tú lo estás mencionando, y entran en problemas depresivos largos, ¿verdad? Hay depresiones que se van cronificando y que necesitan atención, ¿verdad? O problemas de ansiedad, que es lo más frecuente, ¿verdad? La situación psicológica oportuna está escrita que puede evitar secuelas graves en estas personas. En los últimos años, algunos países del corredor seco en Centroamérica también se han visto afectados por catástrofes naturales, como sequías y grandes inundaciones, en la que incluso algunos agricultores lo han perdido todo. Pero también ha pasado factura en la mano de obra que se dedican principalmente a trabajar las tierras, tal como está sucediendo hoy en día acá en El Salvador. ¿Verdad? Toda la parte de la gente se ha ido para otros países. Cuando la migración es significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de las comunidades de origen, ya que la salida temporal o definitiva de estas personas puede generar una escasez en la mano de obra. Por ende, tiende a afectar el crecimiento económico. Y en El Salvador, esto es una realidad. En mi caso, ustedes ven aquí la plantación, me ha tocado incurrir en maquinaria, en equipos, en implementos que no estaban contemplados en los presupuestos para poder subsistir, porque cada vez las exigencias son más grandes, el cambio climático nos afecta con temperaturas, nos está afectando con plagas, nos está afectando con sequías y todo esto pues nosotros estamos viendo reflejado, que es una merma en la producción. ¿Cómo han hecho, David, en ese caso? Sabemos que los cultivos, las hectáreas son grandes, sí. El mantenimiento que se le debe dar a estos mismos es bastante complicado, estar pendiente de plagas, de regarlos. Sí, ¿cómo han hecho ustedes como agricultores? Para poder subsistir nos ha tocado mecanizarnos, ¿verdad? Pero no se suple. Hay cosas que, por ejemplo, en el caso del corte, necesitamos que tiene que haber personal. Y la gran mayoría de esto, el corte, lo hacen mujeres. Nosotros tratamos que hoy el campo regrese otra vez a sus orígenes, ¿verdad? Que no vayan para una maquila. No es que allá les digo, uno lo quiera menospreciar, pero es más ajetreado, ¿verdad? Entonces les toca más pesado, aún hasta ellos dicen, miren, nosotros vamos desde temprano, regresamos esta noche y cuando venimos que solo dormir a nuestras casas. Acá estamos haciendo otra cosa, se les paga a esta gente por lo que hacen. A lo que también se deben de enfrentar es al impacto económico y al alto costo de la vida. Aquí no solamente decir, les vamos a hacer el aumento del salario mínimo, porque la gente cuando ven un aumento del salario mínimo, ellos piensan que ellos van a ganar 5 o 6 dólares más, ¿verdad? Y hay veces es, el 20%, son 20, 30 centavos. Entonces, ¿qué significa para eso? O sea, la gente cuando dice va a haber aumento del salario, automáticamente ellos ven tanto más. No miran lo que en realidad dice, porque al final se vuelve como una utopía, ¿verdad? En decir, pero ¿por qué no bajar mejor el precio de la canasta básica? Que ahí tal vez sería una de las alternativas para que toda esta gente que tenemos aquí vean más un dinerito. Porque si le aumentan a eso. Por ahora, los agricultores reiteran que es necesario también el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana para hacerle frente a esta dura realidad de los efectos ocasionados por el cambio climático. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Albavisión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo.
Y bueno, contarles que el Departamento de Seguridad Pública de Texas publicó un video de un caótico encuentro entre agentes fronterizos y migrantes que intentaban escalar el muro fronterizo rumbo a Nuevo México. Las autoridades afirmaron que brindaron apoyo aéreo a los agentes de la patrulla fronteriza que se encontraban en el puerto de entrada más cercano. El video muestra cómo los agentes fronterizos llegaron al muro mientras varios migrantes avanzan desde el lado mexicano. Uno de los migrantes colocó una escalera y se muestra cómo los agentes detienen a varios de los hombres que intentan ingresar a Estados Unidos. También quedó grabado la forma en la que algunos migrantes arrojan objetos a los agentes, unos lanzando arena a través de la barrera y otros tirando botellas de agua desde lo alto del muro. El Departamento de Seguridad Pública de Texas brindó apoyo aéreo, como les decíamos, como parte de la operación migratoria Estrella Solitaria, impulsada por el gobernador republicano de ese estado. El gobierno de los Estados Unidos en el año fiscal 2023 y 2024 ha ampliado las oportunidades para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, las oportunidades de las visas de trabajo, algo que les está favoreciendo a cada una de estas naciones para tener una migración ordenada, segura y regular. Como parte de las estrategias que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica para obtener resultados para una migración segura, ordenada y regular, está la implementación de un proyecto destinado a dar oportunidades de empleo en el extranjero, con las visas de trabajo. Por ejemplo, son las H2A, H2B son las visas que más podrían dar para agricultores o para otros rubros que no son la agricultura. Esas son visas de trabajo a corto plazo. O sea, usualmente nomás es un año que podrían dar esas visas, aunque puede ser renovable. Y muchos llegan, la tienen por 8 meses, se regresan a El Salvador y la pueden conseguir otra vez para regresar a Estados Unidos. Y muchas de estas visas de trabajo usualmente las hacen grupales. Una empresa, digamos, de agricultura necesita 200 empleados y podría ser una visa grupal, y tienen personas en el país quien selecciona a esos trabajadores. Recientemente hablé con una persona que tenía un proceso de visa grupal de trabajo, que parte se lo dieron a México, parte se lo dieron a El Salvador. E iba un grupo de salvadoreños a entrevistarse para esa visa de trabajo. Y según el número que tengo ahorita, creo que son como, para visas de estas visas H2A, son como 400,000 que podían dar al año. Bastante, porque antes era menos. Además, se refirió a las consecuencias que pueden tener aquellas personas que reintentan ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal. Ya con la segunda vez que te atrapan, ya te cae una inelegibilidad migratoria. En esa segunda vez que te atraparon, que te deportaron por segunda vez, ya tienes una inelegibilidad migratoria por lo menos de 10 años, semipermanente, que ya optar por un beneficio migratorio tiene que estar 10 años fuera del país. Entonces ahí ya caes en problemas, porque si tú te deportaron más de una vez, el castigo es de 20 años. Y a los 10 años ya puedes optar por ese beneficio migratorio. Entonces, que deporten a uno más de una vez, bueno, una vez ya es difícil, porque ya van a necesitar un perdón. Ya 2 veces o más, ya puede traerte más problemas en un proceso migratorio en el futuro. Afectar a la familia tuya, dependiendo si te peticionan a ti, tu familia es de arriba a ti, así afectarías a tu familia. Cabe resaltar que este programa también ha tenido un incremento en las emisiones de visa para el año fiscal 2023-2024, en la que se espera seguir ampliando el beneficio a más países de Latinoamérica. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Roxana y amigos televidentes, en nuestra próxima emisión también estaremos ampliando más información de todo lo relacionado en cuanto al efecto de la migración irregular, testimonios importantes de lo que está ocurriendo también en los Estados Unidos en cuanto a la solicitud que han hecho los guatemaltecos para que puedan ser incluidos al TPS. Este y otros temas más en nuestra próxima emisión. Informó para la red de noticias Alba Visión desde San Salvador, El Salvador, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por compartir tus reportes. Buenas noches. Vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro.
los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al doctor Gis Gimoza, director ejecutivo de INSAMI, para hablar de la política migratoria del Triángulo Norte y cómo esto incide en todo el flujo migrante rumbo a los Estados Unidos. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Roxana, por siempre invitarnos a este prestigioso programa. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Doctor, desde INSAMI, ¿cuál es su lectura de cómo se ha manejado la política migrante en el Triángulo Norte? Bueno, para empezar, sabemos que cada país tiene su normativa migratoria, sus constituciones establecidas y tratan de abordar el fenómeno de la migración. Podemos hablar que nosotros acá en El Salvador, a través del régimen de excepción que mejoró lo que es la seguridad social, la violencia social que ejercían las pandillas y además también el programa de visas temporales de trabajo, que es otro programa que está en conjunto con el gobierno de Estados Unidos y Canadá, son formas de abordar la migración. En realidad, hemos visto que en otros países no se ha podido disminuir la migración, no así acá como en El Salvador, que según la OIM y según el gobierno de los Estados Unidos también, ha disminuido en un 40% la migración irregular. Hacemos el llamado que nos unamos como Triángulo Norte, como países centroamericanos, para abordar de la mejor forma el fenómeno de la migración irregular. ¿Cuáles cree que son los pasos a seguir en un nuevo quinquenio presidencial aquí en El Salvador y el tema migrante? El señor presidente de la República pues, expresó ya en la toma de posesión que si volvemos a repetir que el hecho de mejorar la violencia social disminuyó un 40% de la migración irregular, si se mejoran las condiciones económicas, que es otro factor muy grande por lo cual nuestros compatriotas deciden migrar a Estados Unidos, podemos soñar que si esto puede también mejorar un 30, digamos otro 40%, esto haría que disminuya drásticamente la migración irregular. Los dos factores que son muy grandes. Podemos pensar también que esto puede también reactivar la migración inversa y que esos compatriotas que viven fuera de nuestro país puedan regresar a su tan amado El Salvador. Doctor, México recién eligió presidenta. ¿Cuál es su opinión de su visión sobre la migración? Vamos al pueblo mexicano. Realmente un paso histórico, primera mujer que llega a la silla presidencial. Felicitamos al pueblo mexicano por este gran paso. Históricamente una mujer en la silla presidencial, sabemos que es muy capaz y además pues que no ha sido fácil llegar hasta esa silla presidencial. Teníamos muchas expectativas porque ha mencionado ella que va a ir al encuentro del país vecino del norte. Incluso también tiene la intención de visitar nuestros países y abordar de otra forma los problemas migratorios en lo que es el Triángulo Norte. ¿Y resultaron de alguna forma las políticas migratorias del saliente Andrés Manuel López Obrador, a su criterio? Bueno, miren, lo que sí nosotros podemos ver es que del señor López Obrador abordó la migración de una forma humanitaria. No vimos un gobierno represivo, no vimos un gobierno totalitario queriendo repeler a nuestras poblaciones migrantes. Pero tenemos que saber que realmente todo esto es producto del mal manejo de todas las políticas que vienen desde México hasta el Cabo de Hornos. Básicamente es un tapón nada más y es el mal manejo de todos los problemas sociales, económicos que hay en todos estos países. ¿Cuál debería de ser la hoja de ruta para un trabajo más eficiente en migración regional? Bueno, la hoja de ruta sería que todos los países
se unieran y que las condiciones de vida, tanto económicas, los problemas de violencia, los problemas de tipo salud, educación, mejoraran en los países expulsores de poblaciones migrantes y irregulares. Mientras esto no se mejore, la válvula de escape será siendo la migración irregular. Y bueno, ya lo hemos mencionado, ya se acercan las elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué podríamos esperar de la reelección de Biden o un nuevo mandato de Trump? La política migratoria de Estados Unidos está trazada, ya sea que esté el gobierno del presidente Biden o el presidente Donald Trump, está trazada. Mientras el Senado, mientras la Cámara Baja, la Cámara Alta y el Ejecutivo no hagan cambios sustanciales o cambios dirigidos a mejorar el abordaje de la migración, no va a haber. Vemos que hay medidas de repente de tipo emergente, medidas de tipo paliativas que quieren un poco regular la migración irregular, pero que en este momento hay gente para detener a los migrantes, no así como para darle una solución al fenómeno de la migración irregular. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. Ustedes pasen muy buenas noches. Escuchábamos al doctor Gissi Moza, director ejecutivo de INSAMI. Nosotros vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Buscan políticas para cambiar el escenario sobre el desplazamiento y desastres ocurridos por el cambio climático en Honduras. La Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con Copeco y la Organización Internacional para la Migración, iniciaron el proceso de construcción de la política pública para la gestión de desplazamiento por cambio climático y desastre en el contexto de protección social en Honduras. El cambio climático o la migración por razones ambientales, pues es una que se está sumando nuevamente y que ahora tenemos que estudiarla más a fondo. Tenemos que evidenciar más las razones del cambio climático y la migración. Mire, hay un promedio de por lo menos 1.800 a 2.000 personas que pasan a veces día a día. El año pasado más de 600.000 personas cruzaron las fronteras por acá y todas estas personas pues han sido personas que necesitan apoyo. La política a implementar va encaminada a la vez a brindar un acompañamiento a las autoridades de Honduras en el fortalecimiento de capacidades de respuesta hacia esta población afectada en un contexto de movilidad humana. Pues yo diría que el ordenamiento territorial es algo muy importante. La capacidad de las instituciones públicas, privadas, organismos de cooperación y de las comunidades para poder hacer consensos y tener acciones conjuntas, porque no es un problema individual, nos afecta a todas y a todos. Con esta iniciativa se pretende sentar un precedente en la región centroamericana para fortalecer los mecanismos de resiliencia climática y social. Hablar, por ejemplo, hoy con el pérdida de cultivos por inundaciones, por deslizamientos, que son lo típico que se generan con la temporada ciclónica, pues son parte de esa problemática que tenemos que ir volviendo y que la gente tenga una resiliencia, que se adapte mejor a los cambios climáticos, que se adapte a las multiamenazas que sufrimos y que no sigamos engrosando más ese círculo de la pobreza y de la extrema pobreza. Con este esfuerzo se contribuye en el cumplimiento del Pacto Mundial sobre Migración. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y el Instituto Nacional de Bosques, INAB, es el encargado de los programas de reforestación en ese país. Esta es la postura que tienen al respecto de lo anunciado por los presidentes de Guatemala y México con relación a la reforestación en áreas colindantes de ambos países.
Recordemos que a principio de este mes los presidentes Bernardo Arévalo y Manuel López Obrador se reunieron en el área de México. Uno de los temas que trataron es la reforestación que podría existir entre ambos países en áreas colindantes. Es por ello que hoy está con nosotros Luz Hurtado, ella es jefe de silvicultura del INAVA, para que nos puedan ampliar mayores detalles sobre si es viable un plan de reforestación de maderas preciosas, por ejemplo, entre Chiapas y Guatemala. Técnicamente es viable, únicamente debemos de tomar en consideración que algunos de estos territorios colindantes con México son áreas de clima seco, algunos otros más al norte, en franja transversal del norte, pues un clima un poco más tropical, y en la región de Huehuetenango pues hay una zona muy específica de clima frío. En las áreas tropicales puede ser viable técnicamente la implementación de estos planes de reforestación. Lógicamente pues también deben de llevar una evaluación ex ante de las áreas para determinar si las mismas tienen aptitud para el desarrollo de estas especies. Así también, ¿cuántos trabajos podrían generarse si este proyecto se pudiera concretar? Pues habría que iniciar con la planificación para evaluar la magnitud que pueda tener este proyecto, pero es importante resaltar que este tipo de iniciativas como país también se han desarrollado desde 1998 mediante la implementación de los programas de incentivos forestales, pues se han recuperado más de 700 hectáreas de bosque bajo manejo en las distintas modalidades que tienen los programas, y muchas de estas áreas pues sí corresponden a plantaciones de maderas preciosas. De hecho, una de las modalidades de reforestación bajo el programa ProBosque son las plantaciones precisamente de maderas preciosas a través de la siembra del cedro, la caoba y el rosul, que son especies pues muy demandadas en el territorio y a nivel internacional. Así también sabemos de que esto genera beneficios para las personas que ya actualmente entre los planes nacionales se lleva a cabo. Si esto se pudiera concretar, también ¿cuál sería el beneficio económico para las regiones y sobre todo puntualmente en estas áreas fronterizas? Básicamente el beneficio de desarrollarlo a través de los programas de incentivos forestales es el incentivo, el apoyo que el Estado otorga a todas estas personas para recuperar y manejar bosques. Sin embargo, como instrumento de nuestra ley forestal, este mecanismo también incentiva la producción. Es decir, el recuperar áreas, pero que también se constituyan en medios de vida para la población, para las poblaciones a través del cultivo de maderas preciosas, pero que en algún momento pues con fines productivos para comercialización. Entonces, este mecanismo permite la generación de empleo, ya que las personas se estarían involucrando desde el proceso de siembra, ¿verdad? Todo el manejo que llevan las plantaciones forestales, la limpia, la poda de los arbolitos, la prevención contra incendios forestales, plagas forestales y demás. Todo esto, pues hablamos de un ciclo de vida de más de 20 años que estarían generando empleo en torno al manejo de los bosques. Acá una duda también que podría surgir, por ejemplo, en la producción de estas maderas preciosas, ¿cuánto tiempo lleva desde la siembra hasta su tema de producción entre esto? Depende del territorio. Por ejemplo, en áreas donde tenemos suelos muy profundos, más fértiles, pues hemos tenido algunas experiencias en que las plantaciones de cedro, por ejemplo, a los 15 años ya tienen diámetros bastante considerables de 30 a 40 centímetros, pero en zonas mucho más secas, donde estas especies también sobreviven, pues muchas veces el desarrollo no es muy bueno. Un ejemplo de estas zonas son precisamente las áreas secas que colindan entre México y Guatemala, en el territorio de Huehuetenango, por ejemplo, que hay aptitud para maderas preciosas como el cedro, caoba y rosul, pero el desarrollo es muy lento, dadas las condiciones muy críticas del clima en esos territorios, entonces es variable. Le agradecemos
Ella es Luzby Hurtado, jefe de silvicultura de INAV, quien nos explica entonces sobre esta viabilidad de los planes de reforestación en áreas fronterizas, lo cual es una previsión o es también parte de lo que se habló entre ambos mandatarios de esta cuenta. Pues también es importante destacar que actualmente Guatemala como país tiene varios proyectos de reforestación y que también las personas en estas áreas, sobre todo al occidente de nuestro país, también manejan. Así que es un reporte para el sur de la frontera. Regresamos con ustedes. Y la migración es uno de los temas clave en las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, y mientras la administración de Joe Biden se enfoca en detener la llegada de migrantes a la frontera, una reforma migratoria integral continuará en la lista de tareas pendientes. A 5 meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad migrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. La bancada republicana del Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez este año una amplia reforma migratoria impulsada por el gobierno de Biden. El proyecto de ley que exige una reforma del sistema de asilo y refugio, una mayor dotación del personal en la frontera sur y poderes de emergencia para cerrarla cuando los cruces superen cierto umbral, representa la iniciativa más estricta contra la migración en años. A pesar de los esfuerzos del liderazgo demócrata por forzar la votación, el proyecto no logró el apoyo suficiente, obteniendo solo 43 votos a favor y 50 en contra. Este mismo proyecto ya había sido rechazado en febrero, tras una intervención de última hora de Donald Trump, quien ha convertido el tema fronterizo en un eje central de su campaña para regresar al gobierno. En respuesta, el presidente Biden emitió un comunicado acusando a los republicanos de priorizar la política partidista sobre el interés del país al oponerse a lo que él describió como la aplicación de la ley fronteriza más dura de la historia. Cabe mencionar que las encuestas reflejan que la migración sigue siendo una prioridad para los votantes antes de los comicios de noviembre, donde se espera una revancha entre Biden y su rival republicano Donald Trump, en medio de un aumento histórico en los cruces ilegales. Ha aumentado la llegada de inmigrantes de China a la frontera sur de Estados Unidos, según las estadísticas publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza. También destaca la presencia de migrantes procedentes de India y Rusia. La migración de China a Estados Unidos continúa creciendo a ritmo récord, con casi 30.000 inmigrantes procesados tras cruzar ilegalmente la frontera desde octubre pasado, una cifra que ya supera a los 24.000 inmigrantes chinos encontrados durante todo el año fiscal 2023, según datos de la patrulla fronteriza. Una explosión migratoria que, según los republicanos, es parte de la crisis fronteriza de la administración Biden. Están viendo gente viniendo de otras latitudes, porque la mayoría de los que están llegando recientemente no son hispanos, ni vienen de los países del Triángulo Norte o de México. Y ellos van a competir con nosotros por los puestos de trabajo, por los cupos en las escuelas. Cifras de Aduanas y Protección Fronteriza señalan que 39.234 migrantes han llegado de Ucrania, 27.583 personas de China, 20.149 de India y 15.766 rusos. México, Guatemala, Cuba y Venezuela encabezan la lista de los países de Latinoamérica de donde más llegan migrantes a la frontera. Políticos han expresado su preocupación por el posible espionaje por parte del Partido Comunista Chino y el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos que se fabrica en México utilizando insumos chinos para después cruzar la droga a Estados Unidos por la frontera. Algunos están mirando el incremento de la migración de nacionales de China en la frontera sur a través de los lentes de que estos individuos pueden ser una amenaza a la seguridad nacional. Esas mismas voces miran la represión de un régimen autoritario. He estado en conversaciones con mi contraparte en la República de China para que acepten los vuelos de repatriación y seguimos trabajando en eso. La mayoría de los inmigrantes chinos ingresan a través de la región fronteriza de San Diego, donde los agentes se han visto completamente abrumados por la afluencia masiva. El secretario Mayorkas dijo que han intensificado los controles en ese sector de la patrulla fronteriza. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Y ahora vamos a Colombia, donde la Defensoría del Pueblo denuncia que persiste una crisis humanitaria en Arauca, región fronteriza con Venezuela, a raíz de los enfrentamientos entre guerrillas. El conflicto deja 41 homicidios y 59 desaparecidos en lo que va del 2024.
Sigue deteriorándose la situación de los derechos humanos en el departamento de Arauca, zona fronteriza con Venezuela. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va al 2024 se han reportado 41 casos de homicidio y 59 personas desaparecidas, lo que refleja una preocupante escala de violencia en la región. Los del ELN y los de las disidencias de la FARC deben cesar sus prácticas de guerra. No pueden atacar a las comunidades. Una crisis humanitaria que tiene a sus habitantes en un constante ambiente de terror. Amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos persisten, lo que unió a los gobernadores del país andino en una sola voz para poner un alto a la ola de violencia. Solicitar al gobierno nacional el levantamiento inmediato de los acuerdos relacionados con el cese bilateral al fuego en todos aquellos departamentos donde los grupos armados organizados desplieguen una escalada violenta. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, destaca la urgencia de aumentar la presencia de la fuerza pública en la zona y que se adopten medidas preventivas y de seguridad para reducir los impactos causados por el conflicto armado. Y aplicar estrategias de prevención y protección, de atención en situaciones de emergencia con las cuales se logre mitigar las afectaciones generadas por el conflicto armado interno. La Defensoría del Pueblo sostiene que 34 personas permanecen secuestradas por la guerrilla del ELN desde finales de 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en Colombia, una escuela virtual enseña a mujeres cabezas de familia a emprender. Muchas de las beneficiadas resultan ser migrantes que llegaron con solo una idea y tantas ganas como desafíos. La ONG Soy Oportunidad les permite crear un proyecto de vida para que puedan generar ingresos. Cada día, el dulce aroma del chocolate despierta emociones en la casa de Carla. Yo tengo más de 10 años en el área de la repostería, de la pastelería artística, pero mi pasión siempre ha sido el chocolate. Entonces yo vine aquí con la mentalidad de emprender. Oriunda de Venezuela, llegó a Colombia hace 5 años. Como ella misma dice, su historia es como un cuento para niños, en el que las hadas se apoderaron de su destino. Me empecé a enamorar del tema de todo lo que es el chocolate, el cacao. Carla forma parte de los cerca de 3 millones de venezolanos que, según cifras oficiales, han salido de su tierra buscando un futuro mejor en Colombia, enfrentando una realidad de desarraigo y dificultades propias de una migración forzada. Como ella, son cientos las mujeres que deben hacer el camino solas o con sus hijos. Con apenas un par de maletas, encaró el desafío de adaptarse en tierras colombianas y, haciendo uso de sus habilidades, en 2019 dio vida a Choco Atelier. Muy pequeñito, muy limitado, pero ahí empecé. Y pocos meses después empezó la pandemia y fue un proceso muy fuerte porque ahí sí quedé más en las nubes, quedé en cero. Y fue así como en su camino encontró a Soy Oportunidad, una ONG que empodera a mujeres, madres y cuidadoras en situación de vulnerabilidad. Si no hay familia que me ayude, si no está el papá de mi hijo que esté acompañando y ayudando, pues entonces nosotros lo vamos a hacer. A través de cursos virtuales gratuitos, la Fundación enseña a mujeres las bases del emprendimiento, así como la manera de generar ingresos al tiempo que siguen al cuidado de sus hijos y familiares. Y lo hacemos todo a través de la terminología de los barcos de la navegación, porque las mujeres son tripulantes, se suben a un barco donde nosotras desde Soy Oportunidad las apoyamos a darle rumbo. Cuando ellas llegan al siguiente, a la orilla final, ellas son capitanas de su barco y ellas pueden liderar ese barco de oportunidades. El programa contiene 3 componentes macros: bienestar integral, cultura digital y emprendimiento económico. Desde su comienzo han preparado a 460 mujeres en todo el país, logrando con éxito 130 emprendimientos. Comenzaron en Bogotá y ya han extendido su alcance a todo el territorio colombiano, siempre analizando previamente las condiciones de cada región. No, porque no van a ser las mismas necesidades de las mujeres en Bogotá, a las mujeres en el Chocó, a las mujeres en el Atlántico.
no es para nada lo mismo. Entonces nosotros desde esa escucha activa empezamos a entender cuáles son las necesidades, a entender también el territorio, a entender cuáles son las oportunidades que se puedan presentar, a encontrar aliados que quieran unirse en ese proceso de formación y de contratación de nuestras mujeres. Esta red de mujeres solo siente orgullo y como una planta de cacao, afianza cada día más sus raíces para un futuro prometedor. Carla es un ejemplo de éxito porque Carla, uno, logró apropiarse de su emprendimiento, logró adaptar todas las habilidades que le habían enseñado. Ella ahora tiene un uso de redes sociales magnífico, vende sus productos, los comercializa, sigue educándose y pues genera muchos más ingresos de los que generaba cuando entró a la fundación. Actualmente existen en Colombia más de 12 millones de mujeres que son madres, cabezas de hogar y viven en pobreza, según datos de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción. La escuela virtual les resulta ideal, pues pueden estudiar a su ritmo y a su tiempo. Nosotras podemos solas con lo que sea podemos solas, eso es así. Pero tener una red de apoyo es importantísimo, es muy valioso tener una red de apoyo. Entonces, no tener miedo a decir, necesito ayuda. A pesar del éxito de la escuela virtual y toda la estrategia de Soy Oportunidad, la ONG se enfrenta a varios desafíos, entre los que se destaca el alcance de su programa a mujeres ubicadas en áreas remotas y con dificultad de conectividad. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del Sur de la Frontera. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Hasta la próxima.